Muy buenas, bienvenidos a la cuarta sesión de Nuevas Religiosidades. En esta ocasión os voy a hablar no tanto de la nueva era, aunque sí que la vamos a tocar, pero más bien de dónde sale, cuáles son las bases, no solamente de la nueva era, sino de también los neomisticismos, que son la base de las nuevas religiosidades que tenemos en el siglo XXI. Así que en esta sesión vamos a estar enfocados a ver cuáles son esas bases de la nueva era y de los neomisticismos. Al final de la clase os voy a decir qué vamos a tratar en las sesiones que nos quedan, pero hoy nos vamos a centrar en esto. Os di un pequeño ejercicio para hacer. La última clase la terminamos diciendo a ver qué elementos en vuestra propia casa encontrabais de nueva era, de New Age. Y no sé si lo habéis hecho. No sé si habéis caído en la cuenta de que estáis viendo una serie Nueva Era y no os habíais dado cuenta hasta que visteis la clase, o escucháis una canción que es Nueva Era y no os habéis dado cuenta. No sé si lo habéis hecho. Si lo habéis hecho, pues perfecto. Y si no, pues hacerlo, porque es que estamos rodeados de nueva era por todas partes. No me canso de decirlo, igual me equivoco. Si me equivoco no importa, no me importa nada rectificar, pero el caballo de batalla del cristianismo no es el Islam, ni mucho menos. Desde mi punto de vista es la nueva era y las nuevas religiosidades. Y en eso pues tengo toda una tesis desarrollada del por qué no es el Islam. Simplemente fijaros cuánta gente compra mensualmente artículos de nueva era y los lleva a su casa o los consume fuera de su casa, y cuántos musulmanes practicantes hay en España. Os vais a dar cuenta de que no hay ni por dónde empezar. Hay mm, simplemente cerca de 2 millones de musulmanes en España practicantes, y somos 47 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad consumen eh, durante el año alguna actividad eh, de nueva religiosidad, y están enfocados en esa nueva religiosidad. Solo tenéis que ver la cantidad de cursos de autoayuda, de mindfulness, de gestión emocional, etcétera, etcétera, que la gente se apunta, y os daréis cuenta de cómo está el tema. Y aunque no vayan, no tengan el halo de religión, es que no lo van a tener. Es que eso es una de las cosas que quiero que tengamos muy clara al acabar este máster en nuevas religiosidades. Tenéis que salir aquí como expertos en nuevas religiosidades. Es que la nueva religiosidad no tiene apariencia de religión. Huyen de la apariencia de religión. Para ellos la religión es mala. Para ellos la religión no hace libre a la persona, no libera a la persona. La persona religiosa está como encasillada en su religión, y eso no es bueno. Y por eso las nuevas religiosidades no están enmarcadas bajo ningún halo de religiosidad clásica. Bueno, para comenzar, en la clase anterior estuvimos viendo la perspectiva social de la nueva era en tanto a su surgimiento como práctica espiritual. Si os acordáis, os puse en pantalla la portada del libro de Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario. Ese es el referente, ese es el libro de base de la nueva era, La conspiración de Acuario. Ahí están las, los pilares en los cuales se va a fundamentar la nueva era. También estuvimos viendo sus corrientes, de dónde se fundamenta sus ideas,
y vimos que salían de siete lugares, que son la filosofía occidental, la crítica monoteísta al monoteísmo, el panteísmo, la sabiduría oriental, la psicología profunda, la gnosis y la física alternativa. Estas son las 7, no sé si es que algunas son ciencias, otros son pseudociencias, de donde surgen los pilares de la nueva era. Y por último, vimos cómo tenemos a la nueva era en nuestra propia casa, a través de la música que escuchamos por la radio o por el Spotify o lo que sea que tenga el aparato que tengamos para escuchar música. Ahí se nos cuela también nueva era. Y también por las series que vemos y las películas que vemos a través de Netflix, de HBO, de Amazon Prime o de la plataforma que tengamos o incluso la televisión pública que vemos en casa. Ahí se nos cuela series y películas de temática nueva era. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerme. Podéis abrir el micro y hablar, pero yo voy siguiendo. Si no, yo entiendo que todo está correcto y seguimos, ¿de acuerdo? En esta sesión de hoy vamos a seguir hablando de un poquito de nueva era, un poquitito, pero también nos vamos a introducir en los neosmisticismos. Vamos a avanzar en la materia, vamos a ver qué es eso de los neosmisticismos. Os voy a enseñar un diagrama para que veáis gráficamente de dónde proviene tanto la nueva era como los neosmisticismos. Y debemos de partir de cuatro pilares que van a ser los que tenéis aquí en pantalla. Raíces religiosas, contexto social, fundamentación psicológica y terapias alternativas. Vamos a ver el diagrama. En el diagrama lo vamos a ver muchísimo mejor en cuáles son esos 4 bases, esos 4 pilares en los que se sostiene la nueva era y los neomisticismos. Y los tenéis aquí: raíces religiosas, contexto social, terapias alternativas y fundamentación psicológica. Como siempre, esto lo vais a tener colgado en la plataforma en PDF, todas estas láminas que veis aquí en la pantalla. Así que si os cuesta tomar apuntes, pues a ver que lo vais a tener ahí. Fijaros una cosa, vamos a ir punto por punto, voy a ir desgajando todo esto porque veis que de raíces religiosas salen un montón de subtemas, de contexto social también, de terapias alternativas también y de fundamentación psicológica también. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Aquí tenéis en tonos anaranjados las raíces religiosas en las cuales se basa la nueva era y los neosmisticismos. Por ejemplo, tenemos el Islam y me diréis, ¿y en el Islam en qué se sostiene la nueva era y los neosmisticismos? En algo muy próximo también al pentecostalismo, que es el sufismo, es decir, la doctrina más espiritual del Islam. Ahí lo tenéis. Tanto la nueva era como los neomisticismos no tienen ningún pudor en hacer una... Tengo la palabra aquí en la punta de la lengua y ahora no me sale. Es un sincretismo religioso, esa es la palabra. Van a coger, van a replegar, van a utilizar, van a asimilar el aspecto religioso, social, alternativo o psicológico que mejor les convenga para organizar su nueva religión espiritual. Y del Islam van a aprovechar el sufismo. Si habéis estudiado Islam, sabréis que el sufismo es la rama más
espiritual del Islam. Del judaísmo está muy claro lo que van a aprovechar, de hecho está de super moda hoy día, y es la cábala o cábala, depende de cómo cada uno lo quiera leer. Yo tengo aquí el libro, de hecho tengo dos en casa. No sé si se va a ver, no se ve, a ver si lo puedo poner aquí. Aquí está, el Zohar. Este es el libro de la cábala por excelencia, el Zohar, el libro del esplendor. Es el libro de la cábala. Aquí está la base de la cabalística, y es el libro de base. O sea, es el libro básico de la cábala, es este, no hay otro. Y la nueva era y el neomisticismo también se va a basar en el judaísmo a través de la cábala. Si queréis preguntarme algo de la cábala, pues después podéis preguntármelo, no hay ningún problema. Del cristianismo. Del cristianismo también van a adoptar cosas, y no hay que ser muy ducho en cristianismo en saber que lo primero que van a adoptar es la idea del milenarismo. Les interesa esa idea milenarista. Ahora, tengo que deciros, los únicos cristianos que creen y han desarrollado la idea del milenio son, por este orden, metodistas, movimiento de santidad, pentecostales, algunos bautistas, no todos, algunos bautistas, y lo que llamamos aquí en España las asambleas de hermanos, porque son dispensacionalistas. Pero el resto del mundo cristiano no es milenarista. Los católicos no son milenaristas, los luteranos no son milenaristas, los ortodoxos no son milenaristas, los calvinistas no son milenaristas, los presbiterianos no son milenaristas. Hay un grupo de bautistas que no son milenaristas, y así podríamos ir diciendo, porque es una doctrina específica que surge en el metodismo, y del metodismo se desarrolla a otros grupos evangélicos. Es una propuesta que para la nueva era y los neomisticismos también es muy apetecible. Va a haber un mundo mejor aquí en esta misma tierra, o no te van a tener ningún problema decirte que es otra tierra diferente. Por ejemplo, una de las películas que os dicen que eran de la nueva era era la de la de Nicolas Cage. Ahora no me acuerdo el título, lo tenéis en el vídeo de la clase anterior. No era Señales, era Señales Premonitorias o algo así. Bueno, es la película de Nicolas Cage, y te habla, voy a hacer spoiler, de un nuevo mundo. Un nuevo mundo. El milenio cristiano también está compuesto de un nuevo mundo. Un nuevo mundo. Y también en el cristianismo va a aferrarse en la nueva era y los neomisticismos de las corrientes heterodoxas. ¿Qué más? ¿Qué más? De las sociedades tribales, por ejemplo, de los indígenas que hay por todo el continente americano, o de las culturas africanas, se va a apropiar del chamanismo. Siempre veis que en la nueva era los nuevos misticismos van a coger lo que está, van a asimilar lo que está en el margen de la religión, ¿eh? En el margen de la religión establecida, ¿eh? Las sociedades tribales van a adoptar el chamanismo, y de la tradición esotérica van a tomar varias vertientes. Las artes adivinatorias, exacto. Aquí Rodolfo me lo está diciendo, El presagio, es la película, gracias a Rodolfo, no me acordaba. Artes adivinatorias, tradición hermenéutica, como no, el espiritualismo,
y la ufología, el tema de los extraterrestres, de los ovnis, de los avistamientos y todo este tema. Muy bien, nos vamos a la siguiente. La siguiente la he puesto en colores celestes, turquesas, celestes. Es el contexto social. ¿Qué se van a apropiar la nueva era y los neomisticismos del contexto social? Pues principalmente de dos, de la cultura posmoderna y de la tradición filosófica occidental. Vamos a ir por partes. De la cultura posmoderna, lo que se van a apropiar es de la crisis de ideologías. Ellos van a decir, wow, tremendo, nos viene como anillo al dedo. Hay una crisis de ideologías, ahí es donde nosotros podemos meternos. Como hay una crisis de ideología, es decir, la brújula que guía la ideología en Occidente está dando tumbos, no señala al norte, está perdida, pues ahí les viene como anillo al dedo decir, ahí nos metemos nosotros y nadie nos puede decir nada porque no hay nadie que dicte dónde está el norte. Y entonces ahí, aprovechando que hay esa crisis de ideologías en la cultura posmoderna, ellos van a aprovechar el contexto social y también van a aprovechar otro sesgo de la cultura posmoderna, que es el desgaste del racionalismo. No todo se puede pensar, igual que hay un desgaste en la ciencia. No todo se puede demostrar científicamente. Y como no todo se puede pensar y no todo se puede demostrar científicamente, al final acaban metiendo ellos la cuña y asomando su cabeza y decir, aquí vamos a estar nosotros. Y después, otra de las cosas que van a aprovechar del contexto social va a ser la tradición filosófica occidental. Y en esta tradición filosófica occidental van a aprovechar tres ramas. El neoplatonismo, sobre todo con el idealismo alemán, y después os diré qué nos afecta a los pentecostales en eso. El Renacimiento y el romanticismo de finales del siglo XIX. Ahí es donde ellos también van a pescar en río revuelto y van a aprovechar ese momento de crisis que vive la época de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Qué más? Pues lo siguiente es la fundamentación psicológica. Y aquí hay tres patas bien importantes en las que la nueva era y el neomisticismo se va a poder asentar, que la primera es la psicología transpersonal. Hoy día está esto muy de moda. Por ejemplo, lo vamos a entender cuando, por ejemplo, os diga el paradigma bioenergético. Hoy día todo el mundo que hace deporte le venden barritas bioenergéticas, bebidas bioenergéticas, Aquarius, Red Bulls, ¿cuál es el otro? Todas estas bebidas energéticas que hay para deportistas, todo esto es generación nueva era y neomisticismos. Todo esto de comer sano, la vida sana, comer bien, comer light, comer sin azúcar, comer incluso dejar de comer carne, optar por una dieta ovoláctea vegetariana o por una dieta de otro tipo. Todo esto es el paradigma bioenergético. ¿Qué más? Los estados alterados de conciencia. Hay una mexicana que se está haciendo muy popular por Instagram y Facebook y TikTok y todo esto, que habla con extraterrestres. No sé si la habéis oído, es una rubia y habla como en lengua extraterrestre, entra como en éxtasis y habla y traduce, ¿no? Tiene el don de lenguas y el don de traducción, ¿no? Y entonces eso es un estado alterado, perdón, de la conciencia. Aquí es donde ellos también van a meter su fundamentalización. Otra de las cosas es la psicología de Jung. Jung era un psicólogo que era bastante amigo de Freud, de Sigmund Freud,
y ya os dije en la sesión anterior de que mucha de la fundamentalización de los principios de la nueva era estaban basados en proposiciones de este psicólogo, de Jung, en que, por ejemplo, en las disciplinas de la sincronicidad, de los arquetipos o del inconsciente colectivo, de ese inconsciente colectivo, perdón, que va a crear arquetipos, ¿no? Esos inconscientes colectivos que son capaces de que todos sientan lo mismo a la hora, que todos hayan visto lo mismo o que todos crean que han visto lo mismo. Eso es el inconsciente colectivo, pero en realidad no ha pasado nada, y se crean los arquetipos. Y lo último de fundamentación psicológica va a ser el Gestalt. ¿Sabéis lo que es el Gestalt? Gestalt es una escuela psicológica que se creó en los años 60, 70, por ahí en los Estados Unidos. Es una escuela psicológica moderna, podemos decir así, que funciona mucho con los sistemas de autoayuda. El ayúdate a ti mismo, el conócete a ti mismo, mírate en tu interior, sanidad interior, etcétera, etcétera. Y en esto se van a basar en la percepción de las cosas. ¿Qué has percibido? ¿Qué energía has percibido? ¿Qué has sentido? ¿Qué te ha motivado? ¿Qué crees que ha pasado, ¿no? Y por último, la nueva era y los neomisticismos se van a basar en las terapias alternativas como última pata de su base, son los 4 pilares donde se va a basar. Y en la terapia alternativa se va a basar en las cosas energéticas, piedras, colores, vibraciones, músicas que vibran. Después se va a basar también en el mentalismo y por último en las espiritualidades, espiritualistas, no en las espiritualidades, sino en las cosas espiritualistas. He visto, he sentido, alguien me ha dicho, pero no una persona, sino un ser o un difunto o un espíritu me ha dicho, ¿no? Pues estos son los cuatro pilares, las 4 bases en los cuales se basan tanto la nueva era como los neomisticismos. Tienen raíces religiosas, por supuesto, son nuevas religiosidades, pero también tienen un contexto social, unas terapias alternativas y una fundamentación psicológica. Lo podéis después analizar mucho más tranquilos en casa y ver lo que más os interese. Pues, por ejemplo, si es el cristianismo, podéis ver por qué el milenarismo les interesa, o las corrientes heterodoxas, o qué es eso de, en la tradición filosófica occidental, el neoplatonismo. Os voy a dar pistas en esta clase y después en los documentos que cuelgue en la plataforma vais a tener ahí ya no solamente pistas, sino las explicaciones. Pero si queréis ir ya, podéis ir investigando. Hay un teólogo catalán, español, que se llama Francesc Torralba, y en una de sus publicaciones, que en catalán serían Noves formes de religiositat reptes a la pastoral de joventut, Delegació Diocesana de la Pastoral Joventut, Barcelona, 1999, sería traducción en castellano, nuevas formas de religiosidad, retos a la pastoral juvenil. En la página de la 42 a la 51 de esta publicación, él analizó cuáles son los aspectos más destacables de la nueva era y de los neomisticismos que chocarían frontalmente con la doctrina o las doctrinas cristianas clásicas. Y yo quiero destacar 4. Hay bastantes más, pero he querido destacar 4. La primera
La primera es creación versus panteísmo. ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que mientras que el cristianismo enseña una creación de la nada, que hemos sido creados de la nada, que el universo ha sido creado de la nada, ex nihilo, de la nada, y que Dios no es la creación, ni mucho menos, ni es, ni es, exacto, está presente en la creación, pero no es la creación. En el panteísmo nos vamos a encontrar una propuesta totalmente diferente. Y esa propuesta alternativa que nos presenta el panteísmo, que nos propone el panteísmo, es que Dios lo es todo. Desde un grano de arena hasta, como escuchábamos en la clase anterior, en la sesión anterior, es el universo entero. Y puedo personificar ese grano de arena y puedo personificar al universo. ¿Por qué? Porque Dios lo es todo, ¿no? Entonces, ahí es la primera gran contradicción que vamos a tener entre el cristianismo y las nuevas religiosidades o los neomisticismos, esa creación versus panteísmo. La segunda es la revelación versus la gnosis. La historia de la revelación es un relato de encuentro entre Dios y el hombre o entre el hombre y Dios, me da igual. Es un relato de encuentro. La revelación es automanifestación de Dios. Dios se automanifiesta y se automanifiesta de forma progresiva para que el hombre lo entienda y lo comprenda. Pero no se puede conocer más allá de lo revelado. Dentro de la teología cristiana hay una asignatura que es el misterio de Dios. Y hay cosas que van a permanecer siempre en el misterio. ¿Por qué? Porque no nos toca a nosotros conocerlas, no nos toca a nosotros saberlas, no nos toca a nosotros indagarlas. Pues bien, ¿qué va a ocurrir con la nueva era y los neomisticismos? Que van a proponer que sí que se pueden conocer los misterios, que sí que podemos ahondar en los misterios, que sí que son conocibles los misterios. Se pueden llegar a entender y conocer. Y eso era la gnosis. La gnosis es una palabra en griego que significa conocimiento. Y ellos piensan que el conocimiento no solamente es útil, sino que también, como creían los gnósticos en el siglo I, II, III después de Cristo, el conocimiento salva. El conocimiento también salva a la persona. Y ese es otro de los temas en los cuales va a chocar el cristianismo con la nueva era y los neomisticismos. En tercer lugar, gracia versus pelagianismo. Y aquí después explicaré algo porque que salga aquí el pelagianismo no deja de ser curioso, pero lo voy a explicar. Desde el punto de vista cristiano clásico, la teología clásica, todo es por gracia. La creación ha sido por gracia, la salvación es por gracia, el amor es por gracia, y sin embargo, en la nueva era y en los neomisticismos el pelagianismo es evidente. Esa doctrina que estuvo luchando en el siglo V con Agustín, recuerden que Pelagio era el enemigo doctrinal de San Agustín, pues esa doctrina pelagiana la han recuperado en la nueva era y los neomisticismos, y es evidente en el sentido de que la salvación no depende de Dios, sino que la salvación es un esfuerzo personal por superarme, por superarte, por superarnos. Es decir, todo eso que está hoy día de moda y que lo ves en los anuncios de la tele. Ámate, perdónate, crece.
mm, am, y todas esas autoayudas reducen la salvación a un asunto que está solamente en manos del hombre y no en manos de Dios. Y ese es el tema en el que va a chocar el cristianismo con la nueva era y los neomisticismos, en que la persona no necesita un salvador, no necesita un redentor, no necesita a alguien que le salve, y el hombre no es deudor de nada a nadie. El hombre no le debe nada a Dios. Como veis, todas estas ideas son muy llamativas para la gente de hoy día. ¿Por qué? Porque la gente de hoy día no quiere deberle nada a nadie. El millennial ni siquiera quiere tener un trabajo fijo. El millennial quiere viajar. El millennial no es una persona que quiera estancarse en una ciudad, en un pueblo, en una sociedad. Él quiere recorrer mundo y para eso necesita estar libre incluso de deudas. No quiere deberle nada a nadie. Entonces, que una religión te diga que tú eres deudor no les llama para nada la atención. En cuarto lugar, es el tema de la esperanza versus el apocalipsis. La esperanza. La esperanza es una virtud cristiana. Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y amor. Es una virtud de las tres virtudes que hay en el cristianismo. Es la esperanza, pero es de esas virtudes que hoy día están en crisis social. Díganme, en la sociedad hoy día habla de esperanza y verás, hay mucha gente que no sabe ni lo que es la esperanza. Te dicen que ellos luchan por ellos porque no creen en nada ni en nadie, ni en el gobierno, ni en ayudas, ni en asociaciones, ni nada, porque o te lo luchas tú o no lo vas a conseguir. No tienen nada más que tienen la esperanza de su propia lucha. Pero esa virtud cristiana de la esperanza hoy día no está en la sociedad, no está en la cultura, porque el cristianismo hoy en la cultura está en crisis. El cristianismo es una ideología en crisis y esto quiero que quede bien claro. El cristianismo en Occidente y en las grandes ciudades es una ideología en crisis. Y pueden pasar dos cosas: o que reaccione a la crisis y se sobreponga, o que muera en la crisis. Y son dos aspectos que pueden pasar, ¿eh? No, no hagamos aquí ideas románticas de que la iglesia. Eh, el Señor sabe quién es su iglesia. Y el Señor tiene muy claro, igual que otras personas lo tienen claro, que la iglesia no son instituciones, son personas. Y yo cuando hablo de que la iglesia está en crisis, hablo de la institución eclesiástica, sea cual sea, católica, protestante, evangélica, me da igual, está en crisis. Y puede ser que resurja renovada o puede ser que la institución acabe desapareciendo. Alguno dirá, eso es imposible que la institución desaparezca. Ya desaparecieron otras veces otras. Entonces, puede ser que no todas acaben desapareciendo, pero sí que es factible que eh, algunas desaparezcan o que incluso puedan unificarse y cambiar nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque no deja de ser algo que está institucionalizado y todo lo que está institucionalizado cuando está en crisis tiene eh, tiene la única salida de o se transforma, o cambia, o desaparece, ¿no? Entonces, esa esperanza incluso no se ve en la religión, pero hay que destacar el poder de la esperanza como virtud y como virtud cristiana. Y eso lo quiero destacar. La esperanza es una virtud cristiana y existe. Y el que se aferra a esa esperanza no es un iluso, tiene un poder. La esperanza tiene poder. Los griegos, que no eran cristianos, sabían el poder de la esperanza. Y de ahí nos viene la frase de que la esperanza es lo último que se pierde. No es una frase que vas a encontrar en la Biblia.
no vas a encontrarla en la teología. Es una frase que nos viene de una mitología griega, de la mitología de la caja de Pandora. Pero eso es una historia que si quieren se las cuento, pero no aquí, en otra ocasión. La mitología de la caja de Pandora es que en esa cajita estaban encerradas todas las virtudes y todos los males del ser humano. Y bueno, Pandora la abrió y salieron todo lo bueno y todo lo malo. Y cuando la quiso cerrar, lo único que quedó dentro fue la esperanza. Y por eso la esperanza es lo último que se pierde. Pero fíjense, es una historia que ni siquiera es cristiana, nos viene de la mitología griega, ¿no? Pero tiene poder. Si los griegos, que no eran cristianos, no eran judíos, tenían esa idea de ese poder de la esperanza, el cristianismo todavía más, todavía más. ¿Por qué? Porque creen en el resucitado. Y creer en el resucitado, eso sí que es poder de esperanza. En cambio, la nueva era, lo que nos va a proponer, lo que nos propone la nueva era y los neomisticismos, nos va a proponer el apocalipsis. Nos va a decir que no hay futuro, que todo se termina, que el mundo se acaba, que el ser humano no tiene esperanza. Eso es lo que te va a proponer la nueva era y los neomisticismos, y por eso tanto la nueva era como los neomisticismos realizan películas o subvencionan películas enfocadas en posibles apocalipsis, como la que cité en la clase anterior, que nos han dicho hace un ratito el título, o por ejemplo todas estas series de Thor, etcétera, etcétera, que son estos dioses, este dios escandinavo, de la mitología escandinava, que también tiene un apocalipsis curioso con una cena con 12, y en esa cena con 12 aparece el señor de las oscuridades y empieza una guerra del fin de los tiempos. Todas las teologías, todos los apocalipsis se parecen. El apocalipsis cristiano no es genuino. El apocalipsis cristiano bebe de otros apocalipsis, de otras religiones. Hay mucha gente que no quiere oír esto, que no quiere saber esto, pero allá con su ignorancia, allá ellos, los que no quieren oír, los que no quieren saber. El apocalipsis cristiano no es nada genuino. El apocalipsis cristiano tiene muchas influencias de otros apocalipsis, de otras creencias, de otras religiones, igual que lo tiene el Génesis, los primeros 11 capítulos de la Biblia. Esos primeros 11 capítulos de la Biblia, sobre todo, no son genuinos de la cultura hebrea, son copias. Y el Génesis, el Apocalipsis que nosotros llamamos de San Juan, le pasa exactamente lo mismo. No es genuino de la cultura hebrea, ni siquiera cristiana, ¿no? Ha bebido, tiene muchas informaciones. Pensar que desde el siglo, no sé si es tercero o segundo antes de Cristo, empieza a crearse la Apocalíptica. Un libro, el Apocalipsis del Antiguo Testamento es Daniel. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento para los judíos. Ellos tienen ese Apocalipsis, que es Daniel, y hay que interpretarlo según las normas de interpretación apocalíptica que tienen los judíos. Para nosotros es un libro profético, para ellos no. Ellos no lo tienen dentro de los libros de los Ketubim, no, lo tienen dentro de los escritos. Es un libro inferior, es un libro menor y es un libro apocalíptico. Pero a partir del siglo III, segundo antes de Cristo, se crea en la zona del actual Israel, se crea la apocalíptica, eh, el, el fenómeno de la apocalíptica. Y eso dura hasta el siglo II después de Cristo. Y ahí se acaba la apocalíptica. Cuando los cristianos van a cerrar el canon de la Biblia, se encuentran que hay más de 500 apocalipsis escritos. ¿Cuál elegir? ¿Cuál elegir? Bueno,
Pues ese es el problema del apocalipsis cristiano, ¿no? Es interesante, no es esta clase, ni mucho menos. Si quieren, un día hacemos otra de apocalíptica, que también es muy interesante. Pero esto van a ser los cuatro que yo he querido destacar, los 4 choques frontales que va a tener el cristianismo con la nueva era y con los neomisticismos. Entonces, en casi todas las sesiones os vengo diciendo que los sociólogos engloban al pentecostalismo dentro de las nuevas religiosidades. Aunque el pentecostalismo esté reconocido por todos los cristianos como un movimiento transversal dentro de las distintas comunidades de fe que le hemos llamado movimiento carismático. Es igual. Para el sociólogo estudia el fenómeno religioso en sí, no el fenómeno doctrinal o el fenómeno teológico, sino el fenómeno social. Y para ellos, el pentecostalismo es una nueva religiosidad. ¿Por qué se identifica el pentecostalismo como una nueva religiosidad? ¿Por qué yo pues estoy en una iglesia pentecostal y por qué me identifican como una nueva religiosidad y al resto de evangélicos no? ¿Por qué el pentecostal sí y el resto de evangélicos no? Pues vamos a verlo mediante el diagrama que estoy utilizando para enseñaros los 4 pilares donde se basa la nueva era y los neomisticismos. Vamos a ver ese mismo diagrama y os voy a enseñar el por qué en sociología dicen que el pentecostalismo es una nueva religiosidad. Pues en principio nos tenemos que ir al pilar de raíces religiosas, que es este que está de color azul. Vamos a identificarnos como cristianos y resulta que del cristianismo el pentecostalismo tiene 2 patas, 2 ramas que usan las nuevas religiosidades o la nueva era y los neomisticismos, que es el milenarismo y las corrientes heterodoxas. Ahí lo que quizá no le ha salvado al pentecostalismo de estar englobado en esto, según la sociología, ha sido más que el milenarismo, las corrientes heterodoxas. El pentecostalismo es de esas ramas cristianas donde cualquier nueva doctrina es muy fácil que entre, muy fácil. Y por eso está considerada como una nueva religiosidad donde hay corrientes heterodoxas. Después tiene una basante en el contexto social. En el contexto social nos tendríamos que ir está en color verde, a las tradiciones filosóficas occidentales y aquí en el neoplatonismo, que es lo que os decía antes que os iba a explicar. ¿Por qué a los sociólogos creen que el pentecostalismo está englobado dentro de las nuevas religiosidades? Porque su doctrina, esto lo tendría que explicar mucho más extensamente, pero bueno, voy a explicarlo brevemente. Todo movimiento religioso tiene a su par un pensamiento filosófico que le avala y pensadores filosóficos que lo avalan. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy gráfico, muy de peso para que os deis cuenta. La teología liberal tiene todos los teólogos ilustrados que avalan la teología liberal, o la teología liberal ha bebido las fuentes de los filósofos ilustrados, me da igual. Pues el pentecostalismo también tiene su filosofía y sus filósofos que avalan sus doctrinas. ¿Cuáles son? Son los neoplatónicos, pero no los neoplatónicos del siglo III, IV después de Cristo, sino el neoplatonismo de Alemania del siglo XVIII
al cual lo identificamos como idealismo. El idealismo. Y su máximo exponente, el máximo exponente del idealismo alemán, es un señor que se llamó Immanuel Kant. Supongo que si sabéis algo de filosofía os sonará el nombre de Immanuel Kant. Kant era de religión pietista y, como bien sabréis, el pentecostalismo bebe de las fuentes del pietismo y por eso nuestra tradición filosófica es idealista, neoplatónica. ¿En qué sentido dice la sociología que nosotros somos una nueva religiosidad? En el sentido de que nuestra creencia no es objetiva, sino que es subjetiva, que es una de las bases en las cuales se fundamenta el idealismo, en que las cosas no tienen por qué ser objetivas, sino que tienen que ser subjetivas. Y ahí está el pentecostalismo, en lo subjetivo de una reunión pentecostal en la cual uno ha sentido el poder del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo y el otro no ha sentido nada. Y han estado los dos en la misma sala y uno sentado al lado del otro. Eso se le llama subjetivismo. Y eso es una idea idealista, una filosofía idealista, y por eso estamos englobados dentro de esa tradición filosófica occidental neoplatónica. En otra cosa que dice la sociología que ¿por qué somos una nueva religiosidad? Será en la fundamentación psicológica. Y aquí nos tenemos que ir a la psicología transpersonal y a los estados alterados de la conciencia. De hecho, no nos ayuda bastante, no nos ayuda para nada, tendría que decirnos bastante, no nos ayuda para nada cuando alguien entra a nuestras reuniones y ve a todo el mundo hablando en lenguas, pues la gente enseguida piensa que hay un estado alterado de la conciencia o incluso un inconsciente colectivo. Y también la sociología se basa en eso, en decir que el pentecostalismo es una nueva religiosidad. Bueno, explicado esto, os tengo que decir que el pentecostalismo lo veremos dentro, yo creo que dentro de un par de clases nos lo vamos a ver la clase que viene, porque la clase que viene vamos a ver los fundamentalismos y tradicionalismos, y ahí va a estar el pentecostalismo metido. Lo vamos a ver quizá en la clase que viene, pero vuelvo a reiterarme que siendo una nueva religiosidad como es, está enfocada sociológicamente dentro del neotradicionalismo y eso hace que hoy día esté estancada. Por eso el pentecostalismo en Occidente y en las ciudades grandes no tiene el auge que tienen las nuevas religiosidades. ¿Por qué? Porque sigue teniendo la armadura o el armazón o la estructura, mejor dicho, de una religión clásica, Es por eso que hoy por hoy el pentecostalismo se queda estancado en Occidente y en las grandes ciudades, porque aún siendo una nueva religiosidad continúa teniendo esas estructuras religiosas clásicas, ¿eh? Que son precisamente las que aborrece la gente en la actualidad. La gente en la actualidad no quiere entrar en una iglesia y sentir que le ponen normas, sentir que le están acotando, sentir que le están encasillando o que le están encuadrando en algo. Y nuestra sociedad huye de todas esas cosas. Ahora bien, algo que vende muy bien, pero que muy bien, tanto la nueva era como el neomisticismo, es la mística. La mística. ¿Qué es la mística? ¿Qué será eso de la mística? Porque hemos escuchado a Santa Teresa de Jesús, a no sé quién de no sé cuántos, a la Madre Teresa de Ávila, a Madre no sé qué, a no sé cuántos. ¿Qué es la mística? La mística es la actividad
espiritual que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la divinidad por diversos medios, que pueden ser el ascetismo, la devoción, el amor, la contemplación y cosas semejantes a estas. Entonces, el atractivo de las nuevas religiosidades estará en proporcionar a las personas la idea, esto es interesante, la idea y la sensación de que tú eres Dios. Y Dios no es que esté en ti, no. Es que tú y Dios eres tú. Porque desaparece el dualismo cristiano de Dios y ser humano, desaparece el dualismo cristiano de cielo y tierra, desaparece el dualismo cristiano de bien y mal y desaparece el dualismo cristiano de bello y feo. Eso lo va a hacer desaparecer los neomisticismos y te van a decir no que solamente tú eres Dios, sino que Dios eres tú. Tú puedes conseguir lo que quieras. Hay una frase que es muy mística de hoy día, que es, wow, están los coches. Hay muchos coches que la llevan pegada y la estoy viendo, pero no me acuerdo de lo que pone. Pero es esto, lo puedes conseguir todo. O sea, si yo lo creo, lo puedo conseguir, ¿no? Es todo esto. El neomisticismo es un libro del neomisticismo que te habla muy bien de todo esto y te enseña todo esto y todas estas técnicas. Es el secreto, ¿no? O sea, tú lo puedes conseguir todo porque tú eres Dios. Dios es parte tuya y tú eres parte de él, ¿no? Entonces, hay algo, y hacemos la pausa, hay algo que quiero que no se me olvide, que es lo que el teólogo católico alemán del siglo XX, Karl Rahner, dijo, parafraseando a Marlowe. Dijo lo siguiente: ¿el cristianismo del siglo XXI será místico o no será? De momento, no lo está siendo. No lo está siendo. Y de momento es la crisis que está viviendo, porque no estamos sabiendo leer los tiempos. Y esto es una frase del Evangelio de Lucas que me encanta. El signo de los tiempos. Hay que aprender a leer los tiempos. Entonces, si la cosa es así, no se trata de inventar nuevas místicas, sino de recuperar la mística cristiana propia. El cristianismo tiene una mística propia y la hemos perdido. O no nos acordamos de cuál es, o la hemos escondido, pero no la estamos practicando. Y la mística cristiana se basa, y esto es muy interesante y no quiero que se me pase de la cabeza, la mística cristiana se basa en que al desconocido se convierte en mi hermano. El desconocido se convierte en parte de mi familia, en mi hermano. Y delante de él, esto es mística cristiana, y delante de él me siento responsable de sus padecimientos y de su malestar. Por lo tanto, tengo que procurar su bienestar y que deje de padecer. Eso es mística cristiana. La mística es comportamiento. La mística es comportamiento y no muestra de dones y carismas. Eso es otra cosa, eso es espiritualidad. Y a veces confundimos mística con espiritualidad y no es lo mismo. La mística es comportamiento y no muestra de dones y carismas. Y esta confusión nos está matando literalmente. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo leer los tiempos. Vamos a hacer la pausa. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa que queréis intervenir? Podéis hacerlo libremente. ¿Alguno de vosotros? ¿Algo que quiera decir? ¿No?
¿Todo correcto? ¿Todo bien? Me encanta esta clase porque no me dais problemas. Me gustaría que me dieseis problemas, pero no me dais problemas. Vamos a hacer una pausa. Vamos a volver. Son I3. Volvemos a I13. 10 minutitos, ¿de acuerdo? Hacemos la pausa. Nos vemos ahora. Hasta luego. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra sesión de hoy. Y en esta segunda parte os quiero hablar de cuáles son las perspectivas psicológicas que se avecinan con estas nuevas religiosidades, porque hay una perspectiva también, no solamente social, sino también psicológica. ¿Cuáles son esas perspectivas psicológicas que se avecinan? Pues en el siglo XXI, el siglo XXI comenzó como terminó el XX, con dos fenómenos de apariencia dispar que se sitúan como eh, como una tendencia regresiva. Y por un lado tenemos el racismo y la intolerancia y la promoción y el florecimiento de la autoestima y la autoayuda por el otro. Existe una estrecha relación entre la promoción del amor a uno mismo y el surgimiento del odio al extraño. Este es el fenómeno psicológico que se está estudiando tanto a finales del siglo XX como a principios del siglo XXI. Esto es muy raro, ¿eh? O sea, por un lado, estamos hablando del rechazo al racismo y a la intolerancia. Por otro lado, promovemos el florecimiento de la autoestima y la autoayuda, pero cada vez vemos más racismo y más intolerancia y vemos a la gente que necesita más ayuda y más comprensión de sí mismo. Y esto es muy extraño. Y esto es lo que la psicología está estudiando. Está estudiando por qué está pasando esto. Y en la actualidad, ¿cuáles son las... perdón. ¿Cuáles son las perspectivas psicológicas que se avecinan para el siglo XXI? Eso es lo que quiero que veamos en esta segunda parte, en este segundo tramo de la clase de hoy. Pues veréis, en la actualidad muchas personas viven una sensación permanente de inseguridad vital. A mí me enseñaron ya en primaria me enseñaron que si alguien va armado por la calle es porque se siente inseguro. Y no es por su propia seguridad, sino es porque se siente inseguro. Porque una persona que va segura por la calle no necesita ir armada. Y hoy día existe esa complejidad dentro de la sociedad, que cada vez vemos más gente armada, con navajas, con cuchillos, en los países que dejan tener armas de fuego con pistolas. Y eso es porque la gente vive en una angustia de inseguridad vital, de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, de no saber qué le va a pasar. Las personas viven como ninguneadas. Hoy día tenemos el problema de la identidad de género. Muchas personas no saben qué son, no se identifican, no saben qué identidad tienen. Aumentan los grupos sociales que mantienen conductas y fundamentalismos
Y esos fundamentalismos no escuchan al otro y ven en los demás una amenaza para ellos. Y en esta situación de peligro surge una tendencia a refugiarse en lo propio, en lo conocido, y a rechazar lo imprevisible, lo diferente, que por sí mismo crea ya una angustia y desorientación. Pues la, la promoción de lo auto. Estamos en la época de la promoción de lo auto, la autoayuda. Esa promoción de lo auto es evidente y palpable. Libros especializados en autoayuda, revistas, cursos a todos los niveles de autoayuda, autores serios y otros oportunistas. Son devorados por lectores que buscan en ellos soluciones fáciles a sus dolencias e inseguridades. Y yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia en todo eso? Porque la gente busca, ¿eh? La gente busca, la gente busca. No es que a la gente de repente se haya desinteresado por la religión. Acordaros de la primera clase, había un desencanto por la religión, pero había un reencantamiento por la espiritualidad. Y si algo tiene la iglesia, y sobre todo la iglesia pentecostal, es espiritualidad. Es espiritualidad. Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? Y la gente corre. ¿Os habéis dado cuenta de que hoy día la gente corre mucho? Hay gente que vais paseando y la gente va corriendo con sus deportivas, con su ropa de correr, son los runners, van corriendo y corren, y hacen kilómetros. Y esto antes no se veía. Yo cuando era pequeño no veía a la gente que hacía estas cosas, estas actividades deportivas de correr. Hoy todo el mundo corre, todo el mundo se ha apuntado a correr. ¿Sabéis por qué? Yo hago la pregunta, ¿por qué corre la gente? ¿Por qué creéis que corre la gente? Podéis abrir el micro y participar, ¿eh? No hay ningún problema. Yo os pregunto, ¿por qué creéis que corre la gente? Podéis abrir el micro sin problema. ¿Por qué creéis que corre la gente en el día de hoy? Venga, Rodolfo, Hassan, Yolanda, Juan, Gustavo. ¿Por qué creéis que corre la gente? ¿Quién se anima? ¿Por salud? ¿Por diversión? Eh, yo tengo una enfermedad de base, soy diabético Sí. y bueno, en un tiempo estuve corriendo con mi hijo y lo hacía Corres por por salud. de salud, sí, sí. Bien. Y ahí, bueno, yo creo que también la manera que nos estamos alimentando, pues también a mí por ahí me pasa lo mismo. Yo pienso en mi juventud y había tres o cuatro locos que eran fanáticos deportistas y que ellos eran los que corrían. Y Sí. ahora es mucha más gente. Sí, Ahora hay sí. muchos locos fanáticos que corren. Gracias, Rodolfo, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Buenas noches, perdone que no Bueno, pueda poner la cámara. tranquilo, Yo Gustavo. creo que, gracias. Yo creo que estamos corriendo porque queremos alargar un poco la vida. No sé si es Ujú, bueno, pero a veces siento que no hemos hecho mayor cosa. Y estando ujú, enfermos todavía es peor. Entonces como que queremos alargar un poco más la vida, no por temor tal vez a la muerte, pero sí querer hacer algo. ujú. Muy bien. Por salud, por tener salud, por alargar más nuestros días, nuestra experiencia de vida. Está bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? ¿Por qué corremos? ¿Por qué creéis que hoy día hay esa fiebre por correr? ¿Por qué corre la gente? Dice Juan, ¿a dónde vas corriendo? No sé, pero, ay, perdón, tengo que ponerlo, dice, ¿a dónde vas corriendo? No sé, pero no me paro por si alguno me adelanta. Eso, eso está muy bien. No me paro por si alguno me adelanta. Bueno.
¿Quién más? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Por qué creéis que hoy día la Tam- gente corre? También sé de grupos que se juntan y es por socializar, ¿no? Por Gente, socializar. Bien, por gente que socializar. hace running, o también ciclismo, o digamos, o por ahí son, digamos, en lugar de ser motoqueros y juntarse, es más barato correr, ¿no? Que comprar Es la más moto. barato correr. Sí, es verdad, mucho más barato correr. Am, os voy a contar algo. Os voy a contar algo. Algo que aprendí de un profesor mío. Una muy buena enseñanza. Cuando tú ves un grupo de animales, que lo podemos traducir en el aspecto humano como una sociedad, como un pueblo, y ese grupo de animales está tranquilo, pace, come hierba, pace, juega, se distrae. ¿Cuándo corren? Corren cuando empiezan a ser perseguidos por un depredador. Entonces corren, 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 corren. Y no corren sin motivo, corren por un motivo. Y el motivo es vital de vida. O sea, si no corren, se los comen. Corren. ¿Y cuándo dejan de correr? Cuando el, el devorador, el animal devorador, capturó una presa. ¿Y qué hace el resto del grupo? Paran de correr y casi a escasos metros de el león, el tigre, el jaguar, el leopardo, cual sea el animal depredador, a pocos metros están viendo que están comiendo a uno de su propia especie, pero han dejado de correr. ¿Por qué? Porque ya no tienen miedo, porque ya ese depredador se está alimentando, se está saciando. Y ya hasta dentro de 2, 3, 4 días, 5 días no van a tener que volver a correr. Psicológicamente corremos porque tenemos miedo. La sociedad corre porque vive en ansiedad. ¿Y sabéis lo que te dice el médico? Ya no por salud, ya no por, como dice Rodolfo, dice Guillermo, no. Es porque la sociedad está enferma. Y cuando está enferma, lo primero que nos entra es miedo. Y no necesariamente es una enfermedad física, es una enfermedad psíquica, de la psique, del alma, de la mente. No tiene por qué ser una enfermedad física. Y vas al médico y le dices, no sé qué me pasa. ¿Y sabes lo que te recomienda el médico? Corre, sal a correr. Y por eso la gente hoy corre. Yo trabajo en el ámbito de la salud y sé lo que estoy diciendo. La gente corre porque viven en ansiedad, en una ansiedad profunda. Y mientras corren, la mente no tiene tiempo de estar entretenida en ansiedades. Y por eso mucha gente corre. Vivimos en la sociedad de la ansiedad. Y los jóvenes de hoy día son débiles. Son débiles. Débiles en el sentido de que tienen una vida muy fácil. Y esa vida fácil les lleva a tener ansiedad. Es fácil porque las responsabilidades cada vez llegan más tarde. Cuando yo era niño, a una persona de 22, 23, 24 años le venía la responsabilidad del matrimonio y a los 2, 3 años le venía la responsabilidad de ser papá, mamá. Hoy día, esa responsabilidad hasta los 40 no llega. No llega. Tienen una vida fácil, sin responsabilidades. Cada vez las responsabilidades llegan más tarde. La madurez cada día tarda más en salir. Cada día tardan más en llegar. Hoy ves gente de 35 años completamente inmadura. Inmadura. Y no estoy hablando de fuera de la iglesia, me hablo también de la iglesia. Inmadura, totalmente inmadura.
responsabilidad que tarda más en llegar, la madurez tarda más en salir, en florecer en una persona, porque cada vez se vive más tiempo con los padres y eso conlleva a una prórroga de comportamientos infantiles. Y el alargar, el prorrogar el comportamiento infantil conlleva que yo herede también las creencias de mis padres, que no sea autónomo en las creencias de mis padres. Y si yo vengo de una generación donde se han cuestionado la religión y a Dios y toda la postulación de religión clásica, yo voy a tener 40 años y voy a seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque no he tenido tiempo para pensar en esas cosas, no he madurado esas cosas, no las he rumiado, no las he hecho mías. Y venimos de esa sociedad y en esa sociedad nos estamos convirtiendo cada vez en más débiles, con comportamientos infantiles. Y surgen en el hogar los amores odios. Odio a mi padre, amo a mi madre. Los apegos desapegos. No quiero irme de mi casa, pero si me voy de mi casa tengo que gastar mucho dinero. O me siento de la familia, pero no me siento, solo en ocasiones, solo a ratos. Y todo esto hace que el joven sufra confusiones. Que los jóvenes de hoy día, las personas de 12 de 15 a 30, 35 años, vivan en un mundo de confusión, totalmente confusos. Y todo eso desemboca en la famosa ansiedad. Y por eso corremos. Corremos porque somos una sociedad ansiosa, pero somos una sociedad ansiosa de base. ¿De base por qué? Porque los tiempos cada vez los alargamos más. Queremos vivir más, queremos vivir mejor, queremos ganar más dinero, queremos pasar más tiempo en bienestar. Eso hace que no salgamos de casa cuando hay que salir. Y todo lo vamos posponiendo. Y la sociedad tampoco ayuda a eso. Entonces, se está dando un cambio generalizado y profundo que protagonizan y experimentan las sociedades occidentales desde la segunda mitad del siglo XX. Ahora resulta que hay nuevos valores, nuevos criterios de actuación, nuevas formas de relacionarse. No hay referentes sólidos que operen como anclaje esencial para la vida psíquica ante la trama de múltiples identificaciones. Fijaros, los obispos franceses a finales de la década de los 90 lo describían así en un documento que ellos mismos publicaron en el año 96. Estamos cambiando de mundo y de sociedad. Desaparece un mundo y empieza a emerger otro sin que exista ningún modelo preestablecido para su construcción. Esto es un documento que llamaron Proponer la fe en la sociedad actual. Y ellos se planteaban esta frase: estamos cambiando de mundo y de sociedad. Desaparece un mundo, empieza a emerger otro, pero no tenemos un modelo. No tenemos un modelo, no tenemos rumbo. No sabemos a qué agarrarnos. Y esta es la sociedad de hoy día. Y en este marco contextual es donde comienzan a surgir las nuevas religiosidades. Mucho se ha hablado de la muerte de Dios y de la muerte de la religión. Desde antes de Nietzsche ya se hablaba de esto. Pero hace unos años incluso parecía que la religión, pues que iba a desaparecer. Que iba a desaparecer y que tenía los días contados. En cambio ahora se da un despertar de lo espiritual.
se ha dado un despertar de lo espiritual, pero creo que el sentido de lo espiritual está muy vigente y cada vez hay más personas que lo perciben como algo intrínseco en la vida. Hay que ser espirituales, hay que buscar la espiritualidad. Pero la pregunta que yo me hago como creyente es, ¿por qué lo espiritual y no lo religioso? ¿Por qué la gente busca lo espiritual y no está buscando lo religioso? Porque a los jóvenes de hoy día les molestan los corsés simbólicos y conceptuales que se les han aplicado hasta ahora. Y he aquí la paradoja. Dios, ellos te van a decir, Dios, claro que sí, pero de otro modo. El joven no quiere el Dios que tú le presentas. El joven no quiere el Dios que tú le propones. El joven de hoy día te va a decir, sí, sí, yo creo en Dios, pero creo de otra manera. Ese otro modo de Dios, entre muchos de nuestros contemporáneos, surge bajo el auspicio directo o indirecto de la así llamada nueva religiosidad. La nueva religiosidad en otras partes del mundo será muy amplia. Aquí en España se ha despertado la rama del esoterismo. El esoterismo, programas esotéricos, programas de misterio. La noche está llena de esos programas en televisión, en la radio, en YouTube, programas que se producen desde España y son los más seguidos. Son los más seguidos. Entonces, la gente tiene hambre espiritual. La gente tiene mucho hambre espiritual. El problema es por qué la Iglesia no está dando espiritualidad. El perfil, perdón, sí que está dando espiritualidad, pero no es la espiritualidad que buscan estas personas. Entonces, el perfil es el de la persona inquieta, que ya no busca dogmas, ni catecismos, ni doctrinas, ni normas que se tengan que seguir a pie juntillas. Quieren experiencias personales, conocer otras dimensiones espirituales y sentir en su propia carne que algo se mueve en su interior, que están vivos y que son acariciados por dentro y por fuera. En un retiro de jóvenes católicos, el obispo preguntó a los jóvenes, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Pues los jóvenes contestaron, lo de Todopoderoso, no nos lo creemos, no es verdad. Y el obispo preguntó, ¿por qué? Dice, porque Dios no es, según nuestra experiencia, Dios no es un Superman y no puede cambiar las cosas. ¿Cómo que no puede cambiar las cosas? No, mira, mi mamá se murió, mira, mi papá se murió, mira, por mucho que hice, por mucho que recé, por mucho que oré, por mucho que tal, no pasó nada, nada cambió. Entonces eso de todopoderoso se queda ahí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos heredado esa doctrina y la creemos, pero la gente hoy día quiere experimentarla, quieren la experiencia. Y si no lo experimentan, para ellos no existe, no es real. Y por eso esa contestación de lo de todopoderoso no es verdad. Dios no es un Superman y no puede cambiar las cosas. Y en cuanto a lo de creador del cielo y de la tierra, pues eso no me lo creo, es un engaño. No puede ser. Y además habían jóvenes que añadían, más que en Dios, fijaros, la confusión tan grande que hay, más que católicos, pero ¿pensáis que esto no pasa en la iglesia evangélica? Y tanto que pasa. Más que en Dios, yo creo en Jesús, que está dentro de nosotros como un amigo con quien puedo hablar. Bueno, pues ese es el espíritu de las nuevas religiosidades. Un sentimiento nuevo, una visión del mundo que puede ser
para muchos fascinante, una oferta de serenidad y de paz en medio de dispersión y la hostilidad de la competitiva sociedad occidental. El joven de hoy día no quiere a Dios. El joven de hoy día quiere un amigo con quien hablar. Dios como parte de uno mismo, como una conciencia que le va a responder, no como un ser que está fuera y que ese ser que está fuera tiene otras cosas por las que preocuparse y que mis cosas para él son nada, porque fíjate, hay una guerra en Ucrania, fíjate, hay hambre en África, fíjate la gente que está en los hospitales y yo voy a ir con mis miserias a contarle mis penurias. La gente de hoy día quiere un Dios próximo que conteste sus pequeñeces, que se interese por él mismo, por sus cosas, que se interese por uno mismo, por las pequeñeces que él tiene. Y ahora yo aquí es donde tengo que decir, ¿es este Dios el que predica el evangélico, la iglesia evangélica? Es este Dios que están buscando las personas, ¿verdad? Es ese Dios personal que se preocupa de tus pequeñeces. Eso es lo que predicamos nosotros desde los púlpitos. Sí, pero no. ¿Por qué entonces no tiene éxito la iglesia evangélica cuando está ofreciendo lo que esta gente está buscando? ¿Por qué no tiene éxito? ¿Por qué? Porque no salimos del halo de la religión clásica. A la gente la invitamos a la iglesia, la metemos en la iglesia y que ofrenden y que diezmen y que se bauticen y que tomen un libro y que lo lean y que hagan un discipulado y que esto y lo estamos metiendo en una elipse o en un círculo o en una rueda religiosa. Y ellos se dan cuenta de eso. Y la gente hoy día quiere libertad. No quiere ir todos los domingos a la iglesia, no quiere tener que tomar un curso, porque ellos leen la Biblia y dicen, ¿pero qué curso tomó la gente que bautizaba a los discípulos de Jesús? Ninguno. ¿Qué curso tomaron los discípulos de Jesús? Ninguno. ¿Qué discipulado tomaron? Ninguno. ¿Y por qué yo tengo que tomar un discipulado? Ah, me están lavando el cerebro. Ah, no, esto es religión. Ah, no, yo no quiero esto. Yo no quiero. La gente hoy día es mucho más simple y se mueve mucho más simple que toda nuestra maquinaria religiosa, que por un tiempo estuvo muy bien, pero en el tiempo de hoy día, para la sociedad de hoy día, para los requerimientos de hoy día, no funciona. No funciona. Con la crisis de las religiones institucionalizadas, estos sustitutos religiosos, estas nuevas religiosidades, toman fuerza desmesurada y van ocupando un lugar central en la vida del ser humano y en la sociedad. Incluso entre la gente que se considera cristiana practicante, va tomando cuerpo una nueva forma de vivir y relacionarse con el trascendente. Se va reduciendo la distancia con la divinidad. Se pierde el sentido encarnatorio de Jesús. No hay encarnación porque no hay alteridad, no hay el otro, no existe el otro. No hace falta que Dios venga a nosotros con lo que ello implica de novedad amorosa, entrega y gratitud. ¿Sabes lo que dice la gente hoy día? Yo no necesito a Dios y siempre lo he tenido en casa yo. Yo siempre he creído esas cosas. No hace falta que yo vaya a tu iglesia. Siempre está conmigo. Eso yo siempre lo he creído. Esos son las nuevas religiosidades. Esos son. Para ilustrar lo dicho, voy a recoger o recojo las respuestas de unos jóvenes creyentes. Ahora te doy paso, Gustavo. Déjame leer esto un momento. Unos jóvenes creyentes a los que se les preguntó, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y ellos respondieron, alguien
que me acoge y nunca me regaña. Otro respondió, lo más esencial de mí. Otro respondió, está cerca, no sé explicarlo. Y alguien también susurró, como el que no quería levantar mucho la voz por si metía la pata, el Dios de Jesucristo. El joven no quiere corrección. El chico de hoy día, el que dentro de unos años va a ser padre de familia, sostén de la sociedad, no quiere corrección. Y sabéis que si no hay corrección, sino solo gracia, hay un problema, que nunca aprendo, que nunca aprendo. Y el que no aprende no madura. Y si no se madura, la sociedad no hay madurez. Y si no es una sociedad con madurez, olvídate. Ya me está bien que alguien diga el Dios de Jesucristo, pero me da a entender que este chico que dijo susurrando el Dios de Jesucristo no entendió quién es Jesús. Porque Jesucristo y el Padre son la misma cosa, es la misma esencia. Entonces, el Dios de Jesús, no lo sé. Gustavo, levantaste la mano. Sí, estoy entendiendo entonces que los jóvenes de ahora están más interesados en un Jesús amigo y no un padre. Ahora, ¿qué Exacto. podemos hacer si, digamos, la escuela dominical se habló mucho de Jesús? Entonces ya viene una generación, está más familiarizado, digamos así, con el amor de Jesús y no con el amor de Dios. ¿Qué podríamos hacer? Gracias. Gustavo, me gusta mucho esa pregunta porque yo he vivido muchísimo haciéndome esa pregunta y encontré un texto que me fue como anillo al dedo y está en el Evangelio de Juan. Ese texto es un reproche que le hace Jesús a los que le escuchaban y les decía, creéis en Dios, creed también en mí. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Como bien dices, lo estás entendiendo muy bien. La gente hoy día opta por el Jesús más que por el Padre. Y nosotros lo que tenemos que hacer es esa pedagogía de explicar el Padre y Jesús. Son la misma esencia, son la misma cosa. El amor del Padre es el amor de Jesús. El amor de Jesús es el amor del Padre. ¿Por qué? Yo entiendo por qué la sociedad dice eso. Y la sociedad dice eso, o el joven de hoy día dice eso, porque se le ha inculcado un padre del Antiguo Testamento, un padre reprensivo, un padre autoritario, un padre que incluso si no se le obedecía, castigaba. Y en cambio Jesús nos presenta el Evangelio un Dios amoroso, un Dios que entiende, un Dios que comprende. Y cuando a mí me han querido contraponer el Antiguo Testamento con el Jesús del Nuevo Testamento, yo siempre he dicho lo mismo. Jesús aparece por una sencilla razón. Bueno, aparece por muchas cosas, pero una de las razones por las que aparece Jesús es porque los judíos no habían entendido al Padre. Y ellos escriben un libro que es el Antiguo Testamento, malinterpretando al Padre. Y sin embargo, todo lo que habla Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no quisisteis? Fíjate qué texto lleno de amor. Y está hablando del Antiguo Testamento. No se está refiriendo a otras épocas. No se está refiriendo a las épocas del Antiguo Testamento. Entonces hay que hacer una pedagogía desde el Antiguo Testamento reconduciendo quién es el Padre. Que los judíos hayan malinterpretado al Padre no es culpa de los cristianos. Los cristianos tenemos a Jesús y a través de Jesús podemos reinterpretar al Padre, como lo dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. No sé si te contesté, Gustavo. Sí, está muy bien. Muchas gracias.
Muy buena la Gracias a idea. ti, Gracias. gracias a ti por tu pregunta. Me gusta que preguntéis, me gusta que podamos interactuar. Pero creo que por ahí va el camino, ¿no? La gente quiere a Jesús. Vamos a presentarles a Jesús. Jesús es el pan de vida. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Por supuesto que sí. Nuestra relación con Dios es a través de Jesús. Por supuesto que sí. Pero cuando vayamos al Antiguo Testamento, interpretemos el Antiguo Testamento con la condición de Jesús. Y eso es lo que hoy día a la gente le cuesta entender. Quieren a Jesús. ¿Por qué? Porque ven un ser próximo, ven a ese Dios que se encarnó. Ni siquiera ven a Dios, ven a un ser humano. Pero nosotros sabemos que es Dios igual que hombre. Y entonces tenemos que presentarlo todo naturalmente, como ese Dios que es 100% Dios y ese hombre que es 100% hombre. Y ese es el misterio de la encarnación. Y entonces presentarlo y decir, ese Jesús que tú ves es lo mismo que el Padre. Exactamente igual. Y si Él apareció, es para que nosotros pudiésemos entender el amor de Dios, el amor del Padre. Hay un pueblo que no lo entendió. Y por eso Jesús apareció. Lo clavaron en una cruz, porque no lo entendieron. Y por eso en la cruz Él exclama diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No lo está diciendo por toda la humanidad, lo está diciendo por los judíos. Y nosotros tenemos esa oportunidad de trabajar. Nosotros tenemos unas herramientas valiosas que no tienen las nuevas religiosidades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad. Tenemos la verdad. Y ellos no la tienen. Y nosotros podemos trabajar con las herramientas de la verdad. Gustavo, adelante. Gracias. Disculpe. Ahora, digamos, hay iglesias, hay congregaciones que le están dando tal vez no demasiado énfasis, pero están haciendo más promoción al Espíritu Santo. O sea, sí creen en Dios, creen en Jesús, pero como que ahora el ímpetu, digámoslo así, es sobre el Espíritu Santo. ¿Dónde entraría en esta nueva religiosidad? También es una pregunta muy interesante porque precisamente el pentecostalismo también está englobado dentro de las nuevas religiosidades por ese aspecto de la neumatología, de la doctrina del Espíritu Santo, de lo espiritual, de lo que está, pero no lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Por eso os decía de ese sentido neoplatónico, idealista alemán, de la subjetividad. Estamos en la misma habitación y uno dice, uy, acabo de sentir la presencia del Espíritu Santo, pero el que está a su lado dice, yo no sentí nada, porque es totalmente subjetivo. Esta cuestión sobre el Espíritu Santo la voy a tocar la semana que viene cuando hable de los fundamentalismos y los tradicionalismos, y ahí hablaré del pentecostalismo y del neopentecostalismo, y hablaré de ese surgimiento que hay, voy a decirlo así, entre comillas y cogido con pinzas, ese culto al Espíritu Santo que hay hoy día, ese culto que hay, que en teologías clásicas cristianas son como herejías, porque el culto se le rinde al Padre a través de Jesús, o se le rinde al Padre y a Jesús, y el Espíritu Santo ha venido a glorificar a ambos. Pero hoy día hay como una exaltación y una glorificación al Espíritu Santo, que dentro del pentecostalismo hay muchos pentecostales y neopentecostales que no tienen problemas en hacerlo, pero las iglesias más ortodoxas en su teología nos miran de reojo como diciendo están haciendo una herejía, porque el Espíritu Santo no ha venido a que se le rinda culto, sino que ha venido a glorificar al Padre y al Hijo, que fue
quienes lo enviaron, ¿no? Eso lo vamos a hablar, pero sí que es cierto, y gracias por esa vista aguda que tienes de reconocer que hay hoy día en algunos ámbitos cristianos esa tendencia a la adoración hacia el Espíritu Santo, que también es una tendencia de una nueva, implica que estemos dentro de la nueva religiosidad, ¿no? La tendencia a adorar aquello que tampoco tenemos nosotros una teología muy desarrollada y muy amplia. Digo, el cristiano en general, el pentecostal sí, pero el cristiano en general no tiene una doctrina muy desarrollada sobre el Espíritu Santo. De hecho, la doctrina cristiana del Espíritu Santo, si os digo de dónde viene, a alguno le pilla a contrapié, a pie cambiado. La Iglesia Católica nunca tuvo doctrina del Espíritu Santo, no sabían qué hacer con el Espíritu Santo. Y por lo tanto la Iglesia reformada, la Iglesia protestante, tampoco ha sabido nunca qué hacer con el Espíritu Santo. Por eso no tienen doctrina evolucionada sobre el Espíritu Santo. ¿De dónde nos viene a los pentecostales la doctrina del Espíritu Santo? Pues nos viene de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa en Armenia y en Rusia tenían desarrollada la doctrina del Espíritu Santo, y cuando los armenios pentecostales emigran a los Estados Unidos a principios del siglo XX, ahí se empieza a desarrollar realmente la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, si uno quiere profundizar en serio sobre el tema del Espíritu Santo, yéndose a la fuente, te tienes que ir a textos ortodoxos, de la Iglesia Ortodoxa. Eso es una curiosidad que yo digo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha confusión hoy día sobre el tema del Espíritu Santo, muchísima confusión, y sobre todo en el mundo pentecostal y carismático. Pero esto, si me lo permitís, hablaré la semana que viene para no anticiparme, ¿de acuerdo? Entonces, dejarme que prosiga. Ahí estoy. Estaba diciendo, los neomisticismos no tienen ningún pudor, y esto es un dato curioso, a la hora de poder hacer una experiencia única. Es decir, que la persona el nuevo adepto o los adeptos que tienen en su nueva religiosidad tengan una experiencia única. Y si para ello tienen que recurrir a lo prohibido, pues lo van a hacer, y te van a preguntar que por qué no. Y aquí es donde a alguno le va a entrar la risa, no sé, pero habéis oído la ayahuasca, lo que es en América. ¿Sabéis lo que es la ayahuasca? La ayahuasca es una planta que al cocerse y al tomarse como infusión produce efectos alucinógenos. Algunas personas le llaman la planta de Dios. En Barcelona, muchos grupos neomísticos están ofreciendo fines de semana en casas de campo para tener una experiencia espiritual a través de la ayahuasca. Y no sabéis el éxito que está teniendo esto, pero éxito tremendo. Gente que ofrece un fin de semana en una casa de campo apartado de la ciudad, en una casa rural, y ofrecen una experiencia espiritual, y te ofrecen ayahuasca como iniciación a esa experiencia espiritual. Estos son nuevas religiosidades. O sea, la nueva religiosidad no tiene límites, no te va a poner límites, no tiene límites. No sé si habíais oído de la ayahuasca, los que venís de países de Latinoamérica, pero en algunos países la utilizan los chamanes para entrar en trance o para que los espíritus le hablen. Hay gente que la toma y tiene experiencias.
experiencias que ven cosas raras, tienen sueños muy raros o se les ha iluminado de repente la vida y han cambiado completamente, radicalmente de forma y de estilo de vida y te están ofreciendo esto. Bueno, no sé si habíais oído hablar de esta plantita. Hay otras, por ejemplo, en México hay un cactus que produce otra serie de alucinaciones. No es como la ayahuasca, que es este cactus, ¿cómo se llama? La ayahuasca y el cactus este se llama, no me acuerdo, ahora se me ha ido de la mente, pero este cactus lo tomas y te puede pasarte de todo. Hay gente que lo toma y lo que potencia son sus miedos. Entonces, hasta que no se te pasen los efectos, que pueden durar un día, estás paranoico, totalmente paranoico, con miedos. No recuerdo cómo se llama esta plantita, pero también por aquí, por España, ha empezado a llegar y también la están ofreciendo estos grupos de nuevas religiosidades. Entonces, para terminar, la nueva era y los neomisticismos obligan al cristianismo a plantearse nuevos retos. Y ahí es donde debemos de intervenir, en estos nuevos retos. Yo he sacado 7, pero podéis también agregar vosotros o intervenir y decir qué os parecen. El primero de ellos es que como cristianos necesitamos sed de experiencia de Dios. Yo creo que uno de los fracasos, el peyote, gracias Rodolfo, el peyote, exacto. Ahí me lo escribió Rodolfo, muchas gracias. Peyote. El peyote es el cactus mexicano que también produce alucinaciones de otro tipo, pero las produce. Bueno, os decía que nos tenemos que plantear nuevos retos. Y yo creo que el primero de esos retos es la sed de experiencia de Dios. Yo creo que el cristiano se acostumbró al culto y el culto se me queda muy pobre, se me queda muy escaso. Y el cristiano hoy día en su casa no tiene experiencia con Dios, en el trabajo no tiene experiencia con Dios. Me estoy dando cuenta de que, al menos aquí en Europa, lo que yo conozco, perdónenme los de otras partes, pero les tengo que hablar de aquí, de lo que yo conozco. El cristiano se acostumbró a ir al culto y resolver todos sus problemas en el culto. Y hay escasez de esa sed de experiencia de Dios. Y yo creo que debemos de recuperar la sed por Dios. No solo tener vinculaciones religiosas con una institución, ir a la iglesia y ser buenos diezmadores y buenos ofrendadores y ser puntuales y estar en todas las reuniones, sino tener experiencia personal interior y de misterio, de mística, de amor, de acercamiento a Dios, de ayudar al otro, de mirar al otro y verme a mí mismo en el otro. Eso es lo primero que yo destaco que debemos de volver a plantearnos como un reto, esa sed de tener experiencias con Dios. Y las experiencias se tienen cuando uno pasa tiempo con Dios. Y yo veo que hoy el cristiano vive muy inmerso en las diversiones que le ofrece la sociedad y no pasa tiempo con Dios. Si queréis intervenir, por favor, hacerlo, porque yo voy a piñón fijo, pero si queréis hablar lo podéis hacer. La segunda cosa que yo creo como reto que tenemos que hacer, tener contacto con hombres espirituales, no solo con cargos y con funciones. Hay gente que va a la iglesia y quiere tener, yo quiero ser, yo quiero hacer, yo quiero decir, quieren subirse a la tarima, quieren tocar, quieren que les vean, quieren tener éxito. Pero yo creo que yo cuando era pequeño y a mi casa venían predicadores, evangelistas, misioneros,
Yo quiero recuperar eso, más que subirme a un púlpito, a una tarima, que me vea la gente. Yo quiero volver a tener contacto con hombres espirituales, que me hablen de su experiencia con Dios, que me hablen de su sabiduría, de esa sabiduría que brota de la experiencia vital que tienen con Dios, de ese encuentro que tienen con Dios. Y hoy día la gente se pirra, se mata, se pierde la cabeza por conocer al cantante fulanito, al otro, al menganito. Recientemente falleció el cantante del grupo Rescate, Ulises. Todo el mundo subió fotos con Ulises. Todo el mundo conocía a Ulises. Yo no, no tuve el gusto, el placer. Todo el mundo conocía a Ulises. Todo el mundo lo conocía. No estoy dudando de que fuese un hombre espiritual, ni mucho menos. Pero es eso, todo el mundo quiere subir la foto con el famoso. Todo el mundo quiere subir su foto a Instagram, a Facebook, a lo que sea, con el famoso. Pero nadie quiere pasar un ratito de café con el hombre espiritual. Nadie. Y eso también es un reto para la Iglesia. Es algo que tenemos que volver a recuperar. En tercer lugar, recuperar, expresar la manera nueva, la presencia del Espíritu. Un lenguaje nuevo, más espontáneo, más jugoso que ese oficializado seco de las fórmulas repetidas, evocadoras del ministerio. El otro día, el que comenzó nuestra reunión dominical comenzó diciendo: ¿y cuántos están contentos? Y la gente: ¡ah, amén! ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Y yo agaché la cabeza porque yo esas cosas las odio. Las odio. No me parecen correctas, me parecen del show, me parecen del espectáculo, me parecen del circo. Y la gente que viene nueva a la iglesia se queda como diciendo: ¿esto qué es? ¿Estos qué son? Porque se queda fuera de juego, porque no sabe qué responder. Y si tú invitas a alguien a un lugar, es para que se sienta cómodo, no para que se sienta incómodo. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia. Como cuarto reto, superación del moralismo tradicional. Wow, este sí que... Énfasis en el misterio salvador y gratuito, finalmente más transformador y vinculante que miles de legislaciones. Las iglesias están llenas de normas. La corbata, la americana, lo que en otros países de Latinoamérica llaman el saco. La corbata, el saco, la americana, el traje, la señora con la falda hasta los tobillos o hasta debajo de la rodilla o hasta no sé qué, y que no enseñen los hombros y que no sé qué, no sé cuántos y patatín y patatán. Y yo me pregunto, ¿y con Jesús cómo sería? ¿Y con Jesús cómo sería? Porque muchas veces la gente no viene a la iglesia por esas rarezas que nosotros tenemos. Eso que nosotros le hemos llamado santidad, que no es nada más que normas, porque la santidad no va por ahí. No se entiende por ahí. En quinto lugar, como reto, vivencia comunitaria. Oh, eso sí que... ¿Sabéis? Vuelvo a lo mismo. Nos hemos acostumbrado al culto y se acaba el culto y cada uno a su casa. Pero no hay comunidad de fe. No hay fraternidad. No hay comunicación de la experiencia acerca del modo como cada cual vive y encuentra el misterio de Dios. Y deberíamos de pasar juntos tiempo, las reuniones de hombres, que fuesen reuniones donde los hombres se pudiesen expresar y decir: a mí me pasó esto y tal y aquello y lo otro. Y las reuniones de mujeres también, en vez de ser cultos, tendrían que ser vivencias comunitarias. Las reuniones de jóvenes, vivencias comunitarias. Los hombres que salgan a comer, salgan a cenar. Las mujeres que salgan a comer, salgan a cenar. Ahí van a contar, ahí se van a abrir, van a contar su experiencia de misterio con Dios. Eso es tremendo, eso hay que volverlo a recuperar. Y eso es lo que nos está obligando a hacer el neomisticismo y la nueva era, y hay que recuperarlo, hay que hacerlo. Si no estamos
estamos sentenciados. Por último, las dos últimas. Yo creo que tenemos que tener el reto de la fiesta. La fiesta. Yo no sé si esto es muy osado, pero ¿hay algún domingo que han suspendido la reunión, el culto, y han hecho otra actividad? Yo sí que lo he hecho. Yo he suspendido el culto y hemos hecho otra cosa diferente. Nos hemos ido al parque, los he escuchado, me he sentado con ellos, hemos hecho alguna actividad diferente. Hacer una fiesta. La fiesta como elemento de aproximación humana y divina, fraternal y filial. La fiesta. Hay algo que aquí en España, quizá no sé en Latinoamérica, pero aquí en España es muy común, que son las fiestas de los pueblos. Las fiestas de los pueblos, la base está en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica primeramente se hacía la misa y después la gente hacía la fiesta. Y eso quizá nosotros no lo sabemos hacer porque el católico eso lo tiene del judío, de las fiestas judías. Nosotros deberíamos de ser un pueblo que celebra, pero hasta nuestras celebraciones las hemos convertido en cultos. Y quizá tendríamos que volver a leer Isaías capítulo 1, donde dice, odio vuestras fiestas y odio vuestras reuniones. Y pensar, ¿y por qué odias eso, Señor? Porque no estáis sabiendo leer los tiempos. No estáis sabiendo leer los tiempos. Y por último, la religión como medio para el hombre. Oye, la religión no es mala. Estamos aquí con las nuevas espiritualidades, nuevas espiritualidades. Oye, la religión no es mala, la religión es el intento del hombre a acercarse a Dios. Y llevamos 21 siglos de cristianismo y no ha sido malo. La gente se ha salvado porque ha conocido a Jesús por medio de la religión cristiana. Entonces la religión no es mala. Lo que tenemos es que quitarle los rudimentos antiguos, purificarla y llevarla a un contexto más actual, evolucionarla. Y entonces ahí es donde tenemos que convertir la religión como medio para el hombre y no el hombre para la religión. No el hombre para el culto, no el hombre para cumplir las normas, las leyes, los preceptos. No, hay que saber escuchar al creyente, hay que atender al creyente, hay que escucharlo, escucharlo igual que el médico escucha al paciente y sabe de qué está enfermo. También nosotros en la religión debemos de aprender a escuchar al que es grupo comunitario de fe con nosotros, saberlo escuchar. Y eso, religión, y hacer una religión para el siglo XXI. Y tenemos mucho ya, pero hay que perfeccionarla. Ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo, hey, ayúdanos, ayúdanos. ¿Sí? Pues hasta aquí la clase de hoy. No sé si tenéis preguntas, si tenéis alguna intervención que hacer. Simplemente os voy a decir las próximas sesiones lo que vamos a dar. La próxima semana voy a hablar de fundamentalismos y neotradicionalismos. Aquí es donde hablaré específicamente del pentecostalismo y neopentecostalismo. A la siguiente semana hablaré de sectas, pero aquí alguno me va a decir, pero ¿qué me vas a contar de las sectas? Y me meto en Wikipedia y las tengo. No, no te voy a hablar de los testigos de Jehová, no te voy a hablar de los mormones, no te voy a hablar de nada de eso. Te voy a hablar de esas sectas que hay debajo de tu casa, en el local de debajo de tu casa, que tienen 10, 12 personas y que tienen un aparador donde dicen se leen cartas o se adivina el futuro o cosas de esas. De eso te voy a hablar, de esas sectas, de ese tipo de sectas, porque te voy a hacer descubrir que la secta más peligrosa no es la que conoces y tienes información, sino que la secta más peligrosa es aquella de la que no tienes ningún tipo de información. Y esas son las que abundan, esas son las que abundan en las nuevas religiosidades. ¿Qué más veremos? A la siguiente, después de las sectas, veremos los sustitutos de la religión. Aquí
este es un tema muy interesante porque aquí vamos a empezar a describir qué está pasando en el siglo XXI, por qué la gente no viene a la iglesia, porque la gente encontró sustitutos a la religión. Y por último, la última clase estaré hablando de las espiritualidades laicas, esos fenómenos de entierros laicos, bodas laicas, bautizos laicos y todo tipo de celebraciones laicas y leyes laicas y todo es laico y el religioso queda como al margen de la sociedad y eso es un triunfo que ha tenido la laicidad sobre la religión y nosotros tenemos que recuperar nuestro lugar en la sociedad. Si no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí. ¿Hay alguna intervención, alguna pregunta, algo que queráis decir, alguna cuestión que quedó ahí? ¿No? ¿Está todo bien? Solamente agradecerle. Muchas gracias. Al contrario, la gratitud es mía por estar, por permanecer. Ya va a ser todo de corrido, no va a haber ningún lunes que falte, así que os agradezco eso, os agradezco vuestra fidelidad al curso y gracias por estar ahí. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Que vaya bien. Hasta Muchas luego. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Que Vosotros descansen. igualmente. Noches a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bendiciones.